Bienvenidos a Sionismo, una identidad, un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel, y cómo esa tierra ha moldeado, y sigue moldeando, la identidad judía a lo largo de la historia. Durante los años 30 del siglo XX, Europa se estaba convirtiendo en un lugar cada vez más peligroso para los judíos. El ascenso de Adolf Hitler al poder en 1933 marcó el comienzo de una etapa de antisemitismo sistemático, institucionalizado, que pronto se transformaría en una amenaza existencial para millones. Las leyes de Nuremberg de 1935 privaron a los judíos alemanes de su ciudadanía y de derechos fundamentales. A esto se sumaron pogromos como la Kristallnacht, expulsiones, boicots, restricciones laborales, campos de concentración, y más adelante, el asesinato masivo. Ante esta situación, decenas de miles de judíos buscaban desesperadamente un lugar seguro al cual emigrar. Palestina, bajo mandato británico desde 1920, era una de las pocas opciones reales. No porque fuera fácil llegar, sino porque era la única tierra donde los judíos podían aspirar a formar una comunidad nacional en su antigua patria. El movimiento sionista llevaba décadas organizando aliyot, es decir, olas migratorias, muchas de ellas legales y otras clandestinas. Pero todo se complicó aún más a partir de mediados de la década de los 30. El mandato británico, que originalmente tenía como objetivo facilitar el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, comenzó a cambiar de postura. La presión árabe aumentaba, y exigía frenar la inmigración judía y la compra de tierras. La situación estalló en 1936, cuando comenzó la Gran Revuelta Árabe, una insurrección armada contra el dominio británico y contra la presencia judía en la región. Durante 3 años, bandas armadas atacaron carreteras, trenes, asentamientos y objetivos británicos. La violencia dejó cientos de muertos, incluyendo civiles judíos y británicos. Frente a esta situación, los británicos tomaron una decisión política. Emitieron una serie de restricciones, primero a través de decretos administrativos, y luego, en 1939, con el conocido Libro Blanco. Este documento limitaba drásticamente la inmigración judía a solo 75.000 personas en un periodo de 5 años. Después de eso, cualquier entrada adicional requeriría aprobación árabe. Además, se restringía la compra de tierras por parte de judíos en casi todo el territorio. En los hechos, se congelaba el desarrollo del proyecto sionista justo cuando los judíos de Europa más lo necesitaban. ¿Por qué tomaron esta decisión? No fue únicamente por miedo a la violencia local. Los británicos estaban preocupados por el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente. Sabían que se aproximaba una guerra de escala global. Y aunque eran enemigos del régimen nazi, también necesitaban mantener relaciones funcionales con países árabes como Egipto, Irak y Arabia Saudita. Temían que una política abiertamente projudía en Palestina empujara a los árabes a alinearse con Alemania en el conflicto. Por tanto, sacrificaron sus compromisos anteriores con el movimiento sionista para proteger sus intereses imperiales. Esta decisión tuvo consecuencias dramáticas. Mientras en Europa los judíos eran perseguidos, humillados, deportados y asesinados, en Palestina las puertas se cerraban. Los barcos con refugiados eran rechazados. Miles de personas murieron en el Holocausto sin poder llegar a un lugar seguro, aun cuando existía una tierra que, históricamente, estaba ligada a su pueblo. Frente a este panorama, el movimiento sionista respondió con ingenio, determinación y urgencia. Si la legalidad se volvía un obstáculo, habría que encontrar una manera de actuar dentro de los márgenes, pero sin ceder en el objetivo final. Así nació la táctica conocida como Homa Migdal, que significa literalmente muro y torre. Esta estrategia consistía en construir un asentamiento completo, con muro perimetral y torre de observación, en una sola noche. La idea era simple. Si se lograba establecer una presencia física permanente en el terreno antes de que las autoridades británicas llegaran, entonces el asentamiento se consideraría un hecho consumado. Y, según las propias leyes del mandato, si un asentamiento estaba en pie y funcionaba, no podía ser demolido sin una orden judicial. Eso les daba tiempo, legitimidad práctica y protección. El plan requería una organización milimétrica. Se preparaban de antemano los materiales, paneles de madera, sacos de tierra, torres prefabricadas, herramientas. Se reunía un grupo numeroso de voluntarios, normalmente entre 100 y 200 personas, entre hombres y mujeres. Al anochecer, partían hacia el sitio elegido, muchas veces de forma clandestina.
En pocas horas, se levantaba la empalizada, se erigía la torre de vigilancia y se comenzaba a construir el primer edificio comunal. Para el amanecer, ya existía una especie de fortaleza agrícola, rústica, pero funcional. El muro servía como defensa ante posibles ataques. La torre, como punto de observación. El asentamiento se convertía en una realidad. Si los británicos llegaban, ya no era un campamento temporal, sino una comunidad establecida. Y eso les daba una ventaja legal y simbólica. Entre 1936 y 1939 se establecieron al menos 57 asentamientos con esta táctica. Muchos de ellos siguen existiendo hoy como kibutzim, moshavim o pueblos. Uno de los más conocidos es Anita, en la Alta Galilea, fundado en 1938 en una zona montañosa, muy cercana a la frontera con Líbano. Otro es Nir David, cerca de Beit Shean. También se construyeron en el valle de Jezreel, el Negev y otras regiones estratégicas. Homa Migdal no solo fue una solución táctica frente a las restricciones británicas. Fue una forma concreta de salvar vidas. En un momento donde los judíos europeos no tenían a dónde huir, estos asentamientos permitieron recibir a nuevos inmigrantes y protegerlos. Eran refugios reales, construidos con las manos, bajo la presión del tiempo, pero con una visión de largo plazo. La idea del hecho consumado no era una trampa legal. Era una forma de resistir sin violencia. De demostrar que el pueblo judío no estaba dispuesto a esperar pasivamente mientras se jugaba su destino. Los pioneros de Homa Migdal no eran soldados, aunque sabían defenderse. Eran campesinos, constructores, jóvenes idealistas, muchos de ellos refugiados, que comprendieron que cada metro cuadrado habitado podía marcar la diferencia entre vivir y desaparecer. El esfuerzo físico era brutal. Se trabajaba sin parar durante toda la noche. Se dormía en el suelo, muchas veces sin agua corriente ni electricidad. El peligro era constante, podían llegar fuerzas británicas a desmantelar el sitio, o podían atacar bandas árabes armadas. Pero el compromiso era más fuerte que el miedo. Además del impacto humano, Homa Migdal tuvo un efecto político muy claro. Demostró que el Yishuv, la comunidad judía en Palestina, no iba a rendirse frente a las restricciones. Demostró que se podía desafiar al mandato con creatividad y sin violencia directa. Y, sobre todo, demostró que el pueblo judío podía construir, incluso en condiciones adversas, su propio futuro. La historia de Homa Migdal también expone la contradicción británica. Mientras cerraban los puertos a los barcos de refugiados, mientras enviaban a miles de judíos a campos de detención por ingresar sin permiso, permitían que estos asentamientos se mantuvieran porque no tenían base legal inmediata para destruirlos. Era un juego de ambigüedad que los británicos no podían resolver sin volverse más autoritarios. Y el Yishuv supo aprovechar esa grieta legal para construir sobre ella. Hoy en día, en el Parque Nacional Ganas Losa existe una réplica de un asentamiento Homa Migdal. Es un museo viviente donde se puede ver cómo se levantaban las estructuras, cómo se organizaban las comunidades, cómo se trabajaba la tierra desde el primer día. No es solo un monumento histórico. Es un testimonio de lo que la determinación colectiva puede lograr cuando las puertas del mundo se cierran. Sin Homa Migdal, muchos judíos no habrían tenido dónde llegar. Muchas tierras legalmente compradas habrían permanecido vacías. Muchos proyectos de asentamiento habrían fracasado. Y quizá, el mapa de Israel al momento de su fundación habría sido muy diferente. Esta táctica salvó vidas, consolidó presencia territorial y mantuvo viva la posibilidad del Estado judío en una etapa crítica. Homa Migdal fue una respuesta sionista al miedo, a la traición de los aliados, y a la urgencia de sobrevivir. Fue una forma de construir soberanía desde abajo, con herramientas simples, en medio de un entorno hostil. Fue, también, una afirmación de que incluso cuando todo parece en contra, hay caminos para avanzar. Escucha este y otros episodios del podcast Sionismo, una identidad, en Spotify.